Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición siempre dar gracias a Dios, reconociendo su señorío, su bendición sobre nosotros cada día. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra en Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer los versos del 16 hasta el 20. Mateo capítulo 15, versículos 16 hasta el 20. Dice así la palabra: Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la palabra que leemos. Gracias, Señor, por la bendición de dejar fluir sobre nosotros tu Espíritu guiándonos en la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, las familias que han podido venir esta mañana. Y queremos dejarnos conducir por tu Espíritu para tener corazón abierto, mente entendida. Que nosotros no seamos encontrados como las personas a quienes el Señor Jesucristo exhortó en esta Escritura. Aún están sin entendimiento. Que podamos ser encontrados entre los entendidos para poner en práctica esta palabra para nuestro bien y para gloria de tu nombre. Señor, una vez más, que podamos recibir de ti la bendición de esta palabra y levantar, que tú levantes cosecha espiritual en nuestra iglesia, en nuestras familias. Oramos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: lo que contamina al hombre. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que contamina. Contaminación es el tema, Y por supuesto, no queremos quedar contaminados. Vamos a hablar de cómo descontaminar el ambiente, el camino, la vida. El contexto en que está escrito este pasaje es cuando desde el comienzo del capítulo 15 la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús siempre iba por las calles de la ciudad y los escribas, los fariseos, los que tenían el poder, el dominio, no solamente sobre la ciudad, sino también el pensamiento. Dominaban el pensamiento secular y religioso. Los escribas, los fariseos, siempre estaban acechando al Señor Jesucristo. Oiga, hay una cosa muy importante. Para nosotros los cristianos, bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar esta frase y a creerla. La Biblia es palabra de Dios. Pero decir esto en aquel tiempo, cuando Jesús estaba apenas predicando, la Biblia es palabra de Dios. Primero, la Biblia como tal no existía. Todo el Nuevo Testamento no había sido escrito. Lo que ellos conocían, los judíos de aquel tiempo, como palabra de Dios, solo era lo escrito en el Antiguo Testamento. Y una última promesa de Dios que estaban esperando: la llegada del Mesías. Habían pasado un poco más de 400 años que la profecía de la llegada de un Mesías había sido escrita y todavía no llegaba. Así que en ese vacío de sus mentes, que aparezca alguien como el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el Hijo de Dios,
esto era como crear un ambiente de conversación. Oiga, qué arrogante este. ¿Y este quién le dijo? Para nosotros, repito, hermanos, es tan fácil. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ellos no podían decir amén a esas cosas. Apenas estaban conociéndolo. La palabra dicha por el Señor Jesucristo les chocaba. Se contrastaba con toda la mentalidad que ellos tenían bien formada, bien estructurada desde los principios del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando el Señor Jesús enseñaba toda su palabra en las calles, en las ciudades, allí se le agolpaban los escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, y siempre le acechaban con preguntas. Desde el capítulo, desde el principio, desde el verso 1 del capítulo 15, encontramos a los escribas y fariseos que estaban criticando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Quiebran o quebrantan la tradición de los ancianos. Óigame bien, qué interesante. No dice aquí, tus discípulos no cumplen la ley de Moisés porque no se lavan las manos al comer. No dicen la ley de Moisés o la ley que Dios les dio a ellos a través de Moisés, porque no estaba en la ley, estaba en la tradición. Así lo dice el versículo 1. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los escribas y fariseos se sentían tan puros y tan superiores al resto de la gente que habían puesto más leyes sobre las leyes que Dios había dado. Y entonces ellos defendían con más fuerza las costumbres, las tradiciones de los ancianos. Esto es muy interesante. El hombre poniendo más leyes sobre lo que Dios ya había dicho. Esto sigue siendo así. La Biblia dice esto, pero yo digo más. Así es en todos los tiempos. El hombre hablando más que Dios. Esto es lo que encontramos aquí. El Señor Jesucristo, por supuesto, les responde. Y esto está siempre en el capítulo 15 a partir del verso 3. Y más que responderle sobre el por qué los discípulos no se lavan las manos, dice, si ustedes creen que los discípulos quebrantan la ley o la tradición de los ancianos, como ustedes mismos han dicho, yo les voy a decir más. Ustedes también quebrantan no solo la tradición, sino las leyes que Dios les dio en el Antiguo Testamento. Y fíjese bien qué ejemplo les pone. Ustedes hablan de cumplir con el diezmo y las ofrendas, pero descuidan a sus padres, los ancianos en casa. Es más, es parte de la ley cuidar de los ancianos. Pero ustedes, cuando no tienen ni siquiera que darle de comer a los ancianos, a sus propios padres en casa, se justifican diciendo, mira papá, mira mamá, no te puedo dar de comer porque lo que yo voy a usar para darte de comer, mejor se lo doy a Dios. Y Dios repudia esas cosas. Mire, estoy contando como lo que dicen, no es exactamente así como lo dice. Pero el Señor Jesús está cuestionando el corazón de ellos, la religiosidad de ellos, las malas costumbres de ellos. Y llega el momento, hermanos y hermanas, en que se cansa de ellos y deja de hablar con ellos y empieza a hablar con la multitud. Mire, esto me parece muy interesante en este relato. De repente nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, como que estamos más interesados en ganar, por ganar el favor de aquellos que son influyentes, que tienen poder, que son reconocidos por los demás, y nos enfocamos más en ellos. Y aun cuando nos damos cuenta que no quieren saber nada de la palabra, nos seguimos enfocando en ellos. Y la gente, sin Cristo, sin oír la palabra. Aquí el Señor Jesús nos da una gran lección. Estaba hablando con los pensadores, los que se creían pensadores, escribas, fariseos, sacerdotes,
Y cuando el Señor Jesús se da cuenta que no puede entenderse con ellos, entonces los abandona y empieza a hablar con la multitud, con la gente. A ellos se dirige. Y entonces llega un momento en que los mismos discípulos están confundidos. Señor, no entendemos, ¿qué es lo que quisiste decir? Y por eso el Señor viene con esta palabra. Aún ustedes están sin entendimiento. Aún ustedes no logran entender. Hermanos, el Señor Jesús, en su deseo de hablar con claridad, no andaba ahí rondando y cómo se los digo para que no se ofendan. No, directo. ¿Cómo les dijo a los fariseos? Hipócritas. Esa es la palabra que usa aquí. Hay de ustedes hipócritas. Les cuestionó su religiosidad vacía, citando al profeta Isaías. Obsérvelo usted en los versos 8 y 9 de este mismo capítulo 15. Este pueblo, y los señaló a ellos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el verso 8 y 9 está esta palabra. ¿Quién lo dijo? Ay, hermanos, aproximadamente 7, 8 siglos antes de que el Señor Jesús estuviera hablando, ya lo había dicho el profeta Isaías, para que nos demos cuenta de que el corazón pervertido del hombre es lo mismo siempre, en todo tiempo, en todas partes. El que no quiere oír la palabra del Señor y tiene una apariencia de buen religioso, ya en los tiempos de Isaías, Dios habló a través del profeta a aquella generación que también se había desviado por completo de la voluntad del Señor. Este pueblo de labios me honra. Óigame, también pudiéramos decir, si pudiéramos aplicarlo al tiempo nuestro, al tiempo de la iglesia. Recuerde que en aquel tiempo, tanto en el tiempo del profeta Isaías como en el tiempo del Señor Jesús, cuando está hablando aquí en Mateo, no existía la iglesia como hoy somos nosotros. Pero si hay alguna manera en que pudiéramos aplicar esa palabra antigua a nuestro tiempo, hoy pudiéramos decir, este pueblo de labios me canta. Qué bonito que cantamos, ¿verdad, hermanos? Ojalá que sea del corazón. ¿Eh? Cuando cantamos al Señor, bien alegres, que sea del corazón. Porque nosotros nos alegramos. Yo no sé si el Señor se alegra. ¿Y por qué, pastor? Porque Él conoce cada corazón. Este pueblo de labios ora, porque Dios sabe quién ora y quién no ora, aunque todos cerremos los ojos. Este pueblo de labios testifica de mí, porque Dios sabe quién enseña la palabra de verdad y quién lo hace por otras intenciones. Este pueblo de labios, nada más, hacia afuera, pero no de corazón, me honra. Ese fue el cuestionamiento que el Señor Jesús hizo a los fariseos. Y de inmediato, hermanos, desvió su atención de ellos y se dirigió a la multitud. Cuando el Señor continúa hablando, y esta vez a la gente, entonces los discípulos, óigame, estamos hablando de los hombres a quienes Dios, el Señor Jesús había escogido para andar consigo, que estaban con Él, que conocían su palabra, que veían sus milagros, que escuchaban con qué autoridad hablaba. Se supone que ya estaban como acostumbrándose a su enseñanza, pero había muchas cosas que no entendían. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos tener muchos años de ser creyentes, pero no quiere decir que todo lo entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Y por eso es que necesitamos mostrar delante del Señor Jesucristo en oración mucha dependencia, para entender cada vez más, para recibir de Él cada vez más sabiduría y apropiarnos, entender más
su palabra, no solamente para nosotros acercarnos más a Él en una vida de pureza y santidad, sino para hacer que otros también reciban con sencillez y claridad la palabra. Mira, la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia completa, no es un libro de teoría filosófica, no es un libro difícil. El mensaje más profundo del universo está puesto en nuestras manos de la manera más sencilla posible. Por eso es que el Señor Jesucristo siempre habló en parábolas. Entonces, cuando los discípulos no entendían y llegaban y decían: Señor, no logramos entender todo. Ay, mire, el Señor les dijo: ustedes también están sin entendimiento. Los discípulos mostraron preocupación por los fariseos, pero Él desautorizó a los fariseos diciendo que ellos no eran de la planta que Dios plantó. Por tanto, están desarraigados. Es una manera de decir: ¿saben qué? Yo no voy a gastar más tiempo con esta gente. Son sabios, conocen las leyes del Antiguo Testamento, son muy religiosos, creen ser los mejores de la sociedad, pero están sin entendimiento. Ellos no son de la gente que Dios plantó para que lleven mi palabra. La palabra mía la van a llevar ustedes, los discípulos. Ustedes son los que sí me interesa que entiendan esta palabra. Y entonces comienza la parábola contada a la multitud, que es acerca de la contaminación del pecado que viene de dentro del hombre. Y aquí es donde está la parte central de lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Hermanos, lo que entra al hombre no le contamina. Contamina la salud, cierto. Pero el Señor no está hablando de la contaminación del cuerpo en términos de salud. Está hablando de la contaminación espiritual a partir de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que sale de nuestro corazón. Ciertamente, otra vez decimos, cuidado con lo que comemos, porque puede hacernos daño. Pero el Señor Jesús no quiere centrarse en eso. Hermanos, lo que comemos entra al cuerpo, nos beneficia, fortalece nuestra salud, nos da energías, podemos trabajar porque estamos alimentándonos bien, aunque algunas cosas pueden hacernos daño, pero al final, todo lo que comemos, claramente dice la Escritura, va a la letrina. Óigame, eso tiene su proceso natural. El problema es cuando no sabemos digerir lo que entra a nosotros y lo que sale en el sentido espiritual. Nuestra preocupación por cuidar el cuerpo, fíjese bien lo que dice el versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Parece contradictorio, ¿verdad? Cuando comemos nos preocupamos mucho de lo que comemos. Ya lo que sale decimos, ya salió. Es que el Señor no está hablando de ese proceso del alimento en la carne. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que entra al cuerpo? Bueno, la medicina también, el alimento, lo que comemos, también la medicina para prevenir alguna enfermedad o para sanar la enfermedad que ya tenemos. Nos cuidamos mucho de eso. Y cuidar nuestro cuerpo es muy importante, agrada a Dios, porque Él es creador de nuestro cuerpo. ¿Sabe usted que la Biblia condena la gula? Bueno, pastor, gracias por recordármelo, pero ese tema mejor lo tocamos otro día. Sí, bueno, tiene razón, no vamos a concentrarnos en eso ahora. Pero el Señor se agrada de aquel cuerpo que se cuida. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo olvide. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto a Dios le agrada que cuidemos para Él nuestro cuerpo. Que le cuidemos con salud. Muy importante, hermanos. No descuidemos la salud de nuestro cuerpo.
pero aunque es muy importante, no es lo más. Nuestra preocupación por cuidar las apariencias también. Cuando venimos a la iglesia nos preparamos muy bien, nos peinamos, vemos de qué modo se ve nuestro rostro y nos ponemos todo cuanto pueda hacernos ver agradables a los demás. Eso está bien. Qué bueno que podemos ocupar tiempo para cuidar también nuestra apariencia. Cuidar todas las áreas de nuestra vida es importante porque significa nuestro crecimiento como personas. La imagen física, el intelecto, las relaciones sociales, muy importante, hermanos. Es parte de la vida. Fortalece nuestro relacionamiento con los demás. Yo estoy claro de que nadie quisiera acercarse a una persona que tiene algunos días de no ir al baño, ¿verdad? No resulta agradable. Ay, hermano, qué bueno cuidar nuestra apariencia. Sí, muy importante. Ahora bien, el Señor no se enfoca en eso. Nosotros le estamos dando la importancia porque vivimos todos los días relacionándonos unos con otros y es importante. Pero no es el tema del Señor Jesucristo en este pasaje. El Señor Jesucristo se enfoca en lo que sigue. Lo que sale de la boca del hombre, lo que sale del corazón, eso es lo que le contamina. Repito, hermanos, esto parece una cuestión bien contradictoria. Nos cuidamos mucho de lo que entra, no mucho de lo que sale, y lo que sale es lo que más importa a Dios. Es necesario, hermanos, entender bien esta escritura. Mira bien los versos 15 al 17. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pedro manifiesta en esta pregunta al Señor Jesús la preocupación de todos. A Pedro siempre le tocaba esa parte, ¿verdad? Muchos tenían inquietudes, pero no se atrevían a preguntarle, entonces lanzaban a Pedro. Pedro, ¿qué entendiste tú? ¿Tú entendiste? Y Pedro, como era el como más atrevido de los otros, era el primero que preguntaba. Siempre ve usted todo lo que tiene que ver con la relación entre Jesús y sus discípulos. Pedro era como el más impulsivo, el más inquieto. Puede verlo en muchos otros pasajes. Y por eso es él el que pregunta: Señor, esa parábola que dijiste no la entendemos. ¿Qué quisiste decir? Pero ahora otra cosa interesante de cómo el Señor pregunta. Vosotros sois, no dice estáis. Es que eran así, no es una cuestión circunstancial. Ustedes también están en una situación que no entienden. No. Ustedes son sin entendimiento. Ustedes son escasos de pensamiento. Su capacidad para razonar no llega hasta el punto de entender lo que realmente les contamina. Pedro quería entender la parábola porque le parecía que lo que Jesús había dicho estaba fuera de toda lógica. Señor, no podemos entender. ¿Cómo es lo que sale? No es lo que entra, no es lo que comemos. Y si fuera no solamente lo del estómago, sino también lo del pensamiento, no es lo que nos hace daño, lo que oímos de otros. El Señor le dice: no es lo que oyes de otros, es lo que sale de ti. Eso es lo que más te hace daño. Jesús le cuestiona que los creyentes, los suyos, óyame, nosotros somos del Señor, los creyentes, también es para nosotros entonces, no deben ser sin entendimiento. Por eso, explica la parábola. Lo que sale por la boca, hermanos y hermanas, expresa lo que realmente somos y sentimos. Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hermanos y hermanas, como nosotros como seres humanos es bastante natural, es natural que todo es por apariencia, lo que vemos con los ojos.
De repente usted ve a una persona exquisita en su vestir, qué elegante. Probablemente sea una persona bien formada, de buena conducta. Y usted le trata muy bien. Buenos días, señor, buenos días, señora. Y a lo mejor lo que sale de allí es una palabras bajas, un vocabulario no muy instruido. Y usted dice, me equivoqué. Hermano, hermana, porque siempre tratamos a la persona así como la vemos. Pero cuando vamos a las palabras y aquella persona a lo mejor por timidez comienza con un lenguaje entendible, culto, pulcro, exquisito, pero a medida que va entrando en confianza, la persona va sacando todo lo que tiene en el fondo. Murmuración, chisme. Y usted dice, me equivoqué. Esa persona tiene veneno. ¿Cuánto odio tiene? ¿Cuánto rencor? Está sacando de su corazón toda la basura que tiene. ¿Por dónde sale? Por las palabras. Y óigame, aquí se habla de las palabras. Muchas veces ni siquiera es necesario hablar con la mirada de odio, ¿no? Usted llega a su trabajo, donde está, en el taller, en el mercado, en la oficina. Buenos días a todos. Y de repente alguien le queda viendo por la mirada, por el semblante, está sacando lo que tiene por dentro. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Todo lo que decimos con nuestras palabras expresa claramente lo que hay en el corazón. Hermanos, hermanas, pensemos todo el tiempo en esto. Mediante las palabras expresamos sentimientos. Y todo eso es gratitud, puede ser odio, puede ser rencor, resentimiento, malos deseos, etcétera. Quiere decir, la lista no para. Verso 19 dice la Escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si nosotros pudiésemos meditar en cada una de estas cosas mencionadas, solamente con cada palabra tendríamos un sermón diferente, porque cada una de estas cosas son una categoría diferente de lo que hay en el corazón. Hermanos y hermanas, pensar en una cosa: aún nosotros los cristianos no estamos ajenos a esto. Por eso la advertencia del Señor Jesucristo es vigente en todo tiempo. Hace 2000 años, hace 150 años, es vigente ahora y lo será un siglo después si el Señor no ha venido. La misma naturaleza carnal pecaminosa hay en todos los hombres. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Malos pensamientos, también los homicidios. Hay una cosa muy importante que está diciendo el Señor Jesús aquí. Es que el Señor está diciendo que ningún homicida es inocente de la manera que lo hizo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabe lo que mucha gente dice? Es que el diablo se me metió. No, mire, el diablo es suficientemente culpable por sí mismo. No le esté echando más la culpa. No hay ningún diablo que se le metió. Usted decidió. Estaba tan lleno de razones, un cúmulo de odios, de rencores, de resentimientos, de tiempos de venganza. ¿Sabe usted? No sé si hay alguno aquí que haya tenido la oportunidad de hacer algún ministerio en la cárcel o que ha estado en la cárcel. A mí me tocó hace algunos años, lo he contado muchas veces, desarrollar por un buen tiempo, unos años,
ministerio de pastorado en la cárcel. Ay, hermanos, las experiencias son muy duras. Algunas veces he contado de personas que están allí ya por años, listos para cumplir su sentencia, 2 meses, 3 meses, listos para salir de la... Le faltan 2 o 3 meses para salir de la pena, de la condena. Y cuando uno llega y dice, te animo a seguir adelante, cuando salgas de aquí, ¿cuáles son tus planes? ¿Y sabe lo triste? Cuando alguno le dice, sí, tengo planes. ¿Sabe? No se me olvida por culpa de quién estoy aquí. Así que en cuanto salga, que se cuide. Hermanos, 8 años de cárcel para nada. No cambiaron su mente. Y no solamente odio contra alguna persona con quien consideran que por culpa de ella está allí. Recuerdo también cuando alguien estuvo allí por robo, 10 años de una cosa muy grande. Que bueno, ya te faltan unos días para salir. ¿Cuáles son tus planes? Después de un buen tiempo de estar junto con nosotros estudiando la palabra, seguro vas a buscar una iglesia como te hemos enseñado. Y siempre decía así, mire, yo voy a decir, usted sabe que yo estoy aquí por robo. Así que lo que he pasado pensando en estos últimos meses es que en cuanto salga voy a hacer un golpe más, el único, que sea suficiente para no meterme más en problemas. Qué triste, hermanos. La naturaleza carnal pecaminosa. Y cuando salen de allí y empiezan a robar o a matar, ¿cómo va usted a creer que es inocente eso si lo han maquinado? Apenas están poniendo en ejecución lo que hay en el corazón. ¿Comprende? El Señor Jesús es quien así lo determina. Todo eso de los homicidios surge en el corazón. Los adulterios no surgen de la noche a la mañana. Hermano, hermana, ningún hombre, ninguna mujer cae porque la vio. Mire, no se equivoque pensando que David cayó con Betsabé porque la vio una vez. Había anidado en su corazón, no sé si con ella o con otras, pero la idea de que soy el rey y nadie me lo puede impedir. Esas cosas no son inocentes. La Biblia nos enseña que están anidadas allí, en el corazón, y que solo hay un punto culminante en el tiempo en que sale a flote, pero no fue por accidente. Estaba allí, en el corazón. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Y yo quiero que pensemos en algo, hermanos. Cuando se trata de homicidio, se trata de una acción criminal. Igual el adulterio se trata de una acción de infidelidad conyugal. Y los hurtos, algo. Pero cuando se trata de testimonios falsos, óigame, el chisme, ay, eso es tan abundante. No se necesita una acción espectacular. El chisme está a flor de labios todo el tiempo. Las blasfemias, que ya tiene que ver con Dios. Blasfemar es denigrar a Dios con nuestras palabras. Hermanos, qué duro este pasaje. Qué bueno meditarlo para enderezar nuestra vida. Sobre todo cuando yo somos la iglesia del Señor. El Señor demanda una iglesia pura, santa, sin mancha, que ejerza real sacerdocio. No lo olvide. Los males que nos aquejan todos los días y en todo lugar han sido señalados en este pasaje bíblico que estamos aludiendo. Si bien cuidamos nuestra apariencia externa, es mucho más importante cuidar lo que sale de nuestra boca, porque por nuestras palabras y hechos demostramos cómo somos realmente por dentro. Además, una cosa importante, hermanos y hermanas, no solamente hacemos traslucir cómo somos por dentro, es que nunca olvide que cerca suyo está su niño, su nieto, su alumno, maestro, maestra, su vecinito. Nosotros, alguien puede decir aquí, pastor, eso no va conmigo, yo no tuve hijos. Tienes vecinitos, tienes sobrinos, tienes yo no sé quién sobre quienes influyen y te escuchan.
y te oyen. Lo que sale de tu boca, por tu boca, lo que sale de tu corazón, afecta también a otros. Aunque no tengan que ser niños. ¿Qué tal si tú te has presentado en tu centro de trabajo como cristiano y voy a la iglesia todos los días o al menos cada domingo y la gente espera de ti algo bueno, pero estás participando en el chisme, en la truanería, en el fraude, en el engaño, y entonces los demás, el mensaje que estás dando es que si lo hacen los cristianos, pues quiere decir que es bueno hacerlo? ¿No se marca la diferencia? Ten cuidado, hermano, no solo con lo que haces. Muchas veces es fácil detener lo que vamos a hacer. Lo que no es fácil es detenerlo por dentro. Aunque no lo hiciste, lo pensaste. No olvide aquella gran advertencia que también está en el capítulo 13 de Mateo. Señor, ¿cómo se hace para ser buen cristiano? Bueno, tú conoces los mandamientos, ¿eh? No matarás, no hurtarás. Ay, qué bueno, decían los fariseos. Qué bueno que cumplo, ¿por qué? Digo de nuevo, otra vez estoy parafraseando, no lo dice así exactamente la escritura. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Qué bueno, Señor, yo soy un gran cumplidor, porque aunque odio a aquel que quisiera que se muera, no lo he tocado. Así que estoy cumpliendo la ley. Y dice el Señor, de cierto te digo que aunque lo pensaste, ya lo mataste. Ni siquiera le digas necio. Porque el Señor no juzga las acciones solamente, juzga tu pensamiento, tu sentimiento. Pastor, ¿tan duro es ser creyente? No, no es tan duro. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo, es posible. Pero si siendo cristiano todavía no renuncias a tu naturaleza carnal pecaminosa, entonces sí prepárate, porque va a ser duro, porque tú no puedes. Solo cuando dejas que el Espíritu Santo tome pleno dominio de tu corazón, ahora sí puedes. ¿Cuál es la salida, hermanos, para descontaminarnos? Todo en nuestro alrededor abona a nuestra contaminación. Y una vez contaminados, somos vehículo o instrumento para contaminar a otros o para contaminar el ambiente. Hermanos y hermanas, yo quiero decir algo con toda sinceridad. Mire, en toda iglesia, en toda congregación puede haber diferencias, y las hay, somos seres humanos, ¿sí? Pero que tengamos diferencias unos con otros, de maneras de pensar, de maneras de cantar, de maneras de vestir, somos diferentes. La Biblia no nos llama a ser iguales. Somos diferentes y debemos reconocerlo. Pero esas diferencias no nos deben conducir al punto de ser instrumentos para hacer daño a la obra. En eso tenemos que mostrar mucho cuidado espiritual. No ser instrumentos para contaminar la obra, para contaminar la fe de otros. Ser instrumentos más bien de parte de Dios para fortalecer la obra aún en medio de cualquier diferencia. Dios se agrada cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestras diferencias con valentía, pero pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, no nosotros mismos. ¿Qué cosa podemos hacer para descontaminarnos? La salida, hermanos y hermanas, es que Cristo haga de ti una nueva persona. ¿Verdad que todos conocemos lo que Dios instruyó al apóstol Pablo para escribir la carta a los Corintios? Segunda de los Corintios 5:17. De memoria lo sabemos. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos lo aplicamos? Que es la pregunta más importante. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo esta mañana? Amén. Es para nosotros entonces. De modo que si todos aquí estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? De eso se trata, hermanos. Imperfectos, sí, somos imperfectos. Llenos de debilidades, sí. Y somos diferentes el uno del otro, sí.
pero salvos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óigame, hermano, hermana, mire cómo esta segunda parte del versículo que usted y yo ya conocemos muy bien, nos manda a hacer, pero claramente, la diferencia entre una cosa y otra. ¿Cuál cosa y otra? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hemos sido capaces nosotros, hermanos y hermanas, de hacer la diferencia entre lo viejo y lo nuevo? Y para nada estamos hablando de edades. ¿Comprende? Aquí no estamos hablando entre viejos y jóvenes, no. Aún el joven de 18 años tiene cosas viejas que dejar. Y aún el de 100 años tiene muchas cosas nuevas que recibir de Cristo. No se trata de lo que contamina al estómago cuando comemos. Se trata de lo que contamina tu vida, de lo que sacas de tu corazón. Las cosas viejas pasaron. Ay, hermanos, mire, hay creyentes tan disciplinados en Cristo que han sido capaces de hacer una lista por escrito de cuáles son aquellas cosas viejas que ya dejaron y cuáles son aquellas cosas nuevas que han emprendido en Cristo. ¿Cuántos pudiéramos hacer eso esta mañana? En nuestra mente, en este momento, y en un papelito después, disciplinadamente, hoy, mañana, porque eso es un ejercicio que no acaba. Hermanos, otra vez decimos, ¿verdad? Con mucha frecuencia repetimos esto: no hagas remaches o remiendos en tu vida. ¿Sabe lo que es un remiendo? Mire, pastor, gracias a Dios, antes me fumaba 8 paquetes de cigarro a la semana, hoy solo 1. Eso es un remiendo. Eso no es cambio. Sigues con las mismas cosas viejas y no han habido cosas nuevas. Han habido remiendos en tu vida. ¿Sabes lo que es un remiendo, verdad? Tiene un hoyito en la camisa, vamos a ponerle un pedacito del mismo color y lo surcimos. Ya no se ve el hoyito, pero está remendado. Esa ya no es la misma camisa. La casita que se está cayendo, ¿cómo hacemos para que se vea más bonita? Si quiere que se vea más bonita, la vamos a pintar bonito y se va a ver diferente, pero es la misma casa que con la próxima tormenta se puede venir abajo, porque no le cambió nada, solo la pintó, se mira más bonita. Hay personas que al venir a la iglesia espiritualmente se miran más bonita. Andaba con borrachos y me desnudo allá en las calles, ahora viene con una Biblia bien vestidito, pero su vida no ha cambiado nada, porque al salir de la iglesia busca la misma borrachera. No, hermanos, aprendamos a hacer la diferencia entre las cosas viejas que ya pasaron y las cosas nuevas que hemos recibido en Cristo. He aquí, todas esas cosas son hechas nuevas. Y si usted sigue estudiando lo que dice Pablo a los Corintios, ninguno de nosotros, usted y yo, no somos capaces de hacer cosas nuevas. Aunque renunciamos a las cosas viejas, solo Cristo en nuestra vida puede hacer una nueva criatura. Usted no puede, yo no puedo, menos que hagamos a otro nuevo. Usted me puede hacer nueva persona, por favor. Yo veo que usted es una persona tan digna, hágame como usted. Imposible, solo Cristo puede hacerlo. Estar en Cristo, hermanos y hermanas, se refiere a un modo de vida, no a una apariencia. Un modo de vivir. Óigame, es un modo de vivir que es visible. Obviamente, si ese es el modo en que vive, es visible. No se puede esconder. Quiero contarles una vez más, otras veces lo he contado. Hace muchos años había una hermanita fiel en la iglesia. Tenía un hijo bastante joven, pero borracho. Y venía el muchacho, hasta se bautizó, fíjese. Y venía el muchacho y allí, pero de repente caía otra vez en el licor, y cuando se caía en el licor se perdía por varias semanas. Y la hermanita allí: pastor, ore por mi muchacho. Óigame, a propósito, no lo he visto, ¿qué pasó? Es que fíjese que volvió a caer en el alcohol. Y entonces, claro que cae en el alcohol, a él mismo le da tanta vergüenza que se va a pasar su temporada de alcohol 2-3 semanas donde mi mamá, que vive en León, allá se va a pasar su exilio de fe. Y cuando ya cree que le pasó, regresa a la casa. Qué triste, ¿no?
Y entonces un día me dice, ya vino, ya volvió. Y entonces fui a su casa y hablé con el muchacho. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Y todo. Ay, pastor, qué vergüenza, fíjese lo que me pasó. Y claro, habló mucho, arrepentido y todas esas cosas que se hacen por apariencia. Y me dice, le voy a contar lo que me pasó allá en la casa de mi abuelita. Un día me fui a seguir bebiendo con los amigos de allí. Y claro que ellos no saben que yo soy evangélico. Y de repente que yo, cuidándome, porque me da vergüenza que sepan que soy evangélico y estoy en la cantina. Y a la mañana siguiente de un día de borrachera, uno de los que durmió conmigo, habíamos varios en la cantina, y dice, así que sos evangélico. Y yo con vergüenza le digo, ¿y quién te dijo? Nadie. No paraste de cantar los coros de la iglesia toda la noche. Hermanos, yo no puedo juzgar quién es y quién no es, pero si lo eres, no lo puedes tapar, aunque sea borracho. Dios hace que la gente sepa para que te dé vergüenza. ¿Comprende que así es la cosa? Dios tiene modos para crear en ti vergüenza por tu propio pecado. Porque si le perteneces a Dios, te pintes como te pintes, le perteneces a Dios. Pero si no eres de Dios, te pintes de santito y con alas, tú eres del diablo. Está duro decirlo así. Bueno, borremos la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que solo hay dos padres, o Dios o el diablo. Eres hijo de uno o eres hijo del otro, pero no vengas a decirnos ni con uno ni con otro, porque es imposible. Estar en Cristo, hermanos y hermanas, es depender tanto de Él, de modo que aprendas a vivir en el Espíritu. Que aprendas a vivir en el Espíritu, no de estar en el Espíritu, porque hoy estás, mañana no estás, no, de vivir, de ser del Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17, que también la iglesia conoce muy bien. Digo pues, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Gálatas, andad en el... Mire bien que no es una opción. Les sugiero, hermano, les recomiendo que anden en... Es una opción si usted quiere andar. No, es un mandamiento. La Biblia no trae recomendaciones, hermanos. De repente dice, ahora va a pasar el pastor a darnos el consejo bíblico. Aprendamos, hermanos, ningún predicador da consejo bíblico. Trae palabra de Dios. Con esa autoridad de Dios. No es palabra del predicador. Yo aquí no estoy dándole consejo bíblico, solo le transmito lo que Dios manda. Y lo que se manda no es un consejo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya con esto tenemos las dos posiciones, ¿no? Por un lado el Espíritu y enfrente la carne. No se pueden juntar. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, hermana, ¿tú eres cristiano? Amén. Estás llamado a no hacer lo que quieras. Mire bien. No vaya a decir que yo lo dije. Está aquí. Aquellos que viven en el Espíritu no hacen los deseos de la carne, porque Dios los llama a que no hagáis lo que quisierais. El que es cristiano, salvo en Cristo, ya no hace lo que quiere, hace lo que Dios quiere que haga. Eso es un cristiano, hermanos. Dejemos de vivir por apariencias. Nosotros ya no podemos hacer lo que queramos. Bueno, vengo a la iglesia y después voy donde yo... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? No le pidas permiso a la iglesia. No le pidas permiso al pastor. Habla con Dios, que es el dueño de tu salvación. Él es el amo de tu vida. No podemos vivir entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu a la vez, porque dice la Biblia que estos se contraponen. Estos no pueden estar juntos. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que una vez que recibimos a Cristo, empieza una nueva relación con Dios. Es la nueva naturaleza espiritual que antes no teníamos. El Espíritu Santo pasa a morar en nuestro espíritu carnal para dominar la carne.
Entonces nosotros vivimos en las dos naturalezas, pero una tiene que dominar la otra. No la puede anular, pero sí la domina. La naturaleza espiritual puesta por Dios en nosotros domina la carne. No dejes que tu carne predomine. Tenemos, hermanos y hermanas, que aprender a descontaminarnos, porque por naturaleza ya nacimos contaminados con el pecado. Todo lo que abunda en este mundo relacionado con el pecado contamina nuestra vida. El cambio más importante en tu vida puede empezar hoy mismo si dejas que Cristo descontamine tu corazón, tu palabra, tus sentimientos, tu vida total. Él quiere ser tu Salvador, el Señor de tu vida. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre nuestro, muchas gracias por la palabra que nos has dado. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición preciosa de enseñarnos cómo podemos llegar a descontaminar por completo nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, solo en tu santa voluntad. Sigan orando, hermanos y hermanas. No sé si hay alguna persona esta mañana que nos visita, que no ha venido antes, o que sí ha venido antes, pero no se considera creyente en Cristo. Sigue contaminado por el pecado su corazón. Esta mañana es la oportunidad para que usted se rinda a Cristo. Solo Cristo puede descontaminar su vida de aquello que no le permite creer y gozarse en el Señor. Si usted comprendió bien esta palabra y no ha recibido a Cristo alguna vez, deme una señal con su mano en alto. Pastor, ore por mí, yo quiero que el Señor cambie mi vida. He probado cambiarla por mí mismo y no he podido. Ahora sabe que por la Biblia aprendemos que nadie puede solito. Pastor, ore por mí. Levanto mi mano como una señal para que ore por mí, para que el Señor me perdone. Levanta tu mano esta mañana. Ore por mí, pastor. Yo quiero ser perdonado delante del Señor. Yo quiero que el Señor transforme mi vida. Nunca he hecho una decisión así. Ahora lo quiero hacer porque he entendido muy bien que solo Cristo puede cambiarme. Levanta tu mano. Dios te bendiga esta mañana. ¿Hay alguien más que quiere hacerlo? Esto es solo entre tú y Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Yo quiero rendirme a Cristo. Veo otra manita allá atrás. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? Levanta su mano esta mañana. Yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero entregarme al Señor. Quiero cambiar la invitación. Quiero hablar a la iglesia. Pastor, qué bueno que oí esta palabra, porque yo hasta ahora he considerado que soy buen cristiano, pero hay odio en mi corazón, pero hay resentimiento, pero hay cosas que no puedo resolver. Hermano, confiésalo delante de Dios. Esto no es frente a la iglesia, frente a alguien en especial, es delante de Dios. Ahora, no te niegues al gozo del Señor. Cuando alguien dice, no puedo levantar mi mano porque me da vergüenza, qué barbaridad. No, es delante de Dios. Y qué gozo hay cuando nos humillamos en su presencia. Pastor, ore por mí, porque aunque soy cristiano, tengo muchas cosas que aliviar de mi corazón. Ore por mí para que el Señor sane mis sentimientos. Todo lo que sale de mi corazón a través de las palabras, o de mi mirada, o de mi semblante, o de mi conducta. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Jóvenes, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hermanos, necesitamos descontaminar nuestra vida, si no, no podemos crecer. Dios te bendiga, hermano. Lo que hay en nuestro corazón. Por última vez, levanta tu mano si no lo has hecho. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito tu nombre, Señor. Muchas gracias, porque esta palabra trae alivio a nuestra vida. ¿Cómo poder descontaminarnos si queremos seguir guiándonos por nuestros pensamientos, por nuestras propias acciones, manchadas por toda forma de pecado? Perdónanos y gracias, Señor.
cada hermano, cada hermana que pudo levantar su mano es delante de ti, y todos por igual necesitamos que tu Espíritu nos llene de toda verdad y encaminarnos en tus grandes propósitos. Sana nuestro corazón, Señor. Hablamos no del corazón físico, aunque si está enfermo también físicamente sánalo, pero más que eso, sana nuestro corazón en cuanto a la fuente de lo malo que hay en nosotros. Sentimientos malos, odios, rencores, murmuraciones, perdónanos. Sana nuestra mente, sana nuestras palabras, sana nuestra iglesia. Bendito tu nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.